La Escritura, la Biblia, describe el Evangelio del Señor Jesucristo, describe esa verdad preciosa que Dios se proveyó un Salvador a los hombres, la describe como un tesoro, como un tesoro. Y eso es para nosotros la verdad del Evangelio, un tesoro que es colocado en vasos de barro, porque reposa sobre seres como cada uno de nosotros, seres ni siquiera dignos para poder haber recibido esa gracia preciosa del Señor. Pero es un tesoro, y así lo sentimos nosotros, y así lo percibimos, y así lo creemos. Es un tesoro para nuestra vida. Acompáñenme en un momento, y aunque no es el texto que vamos a estudiar, quiero enfatizar en este punto, en esta introducción, sobre lo que es el Evangelio para nosotros. Un tesoro. Así es, para todos los creyentes el Evangelio es un tesoro. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 5 al 7, el apóstol Pablo expresa esto que estoy diciendo, de que esa verdad, la verdad de la persona del Señor Jesucristo, su obra y lo que significó para nosotros, para nuestra vida, es un tesoro. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 al 7. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El mensaje del Evangelio, la persona del Señor Jesucristo, el significado de su obra y su relación con nosotros es un tesoro. De allí que cuando ese tesoro, ese mensaje del Evangelio, la verdad más sublime que nosotros tenemos, es rechazada, y muchas veces rechazada con desprecio, con burla, a veces con violencia, cuando esa verdad que para el creyente es un tesoro, y cuando se presenta, cuando se predica, cuando se habla del Evangelio, y ese mensaje es rechazado, y es rechazado muchas veces con violencia, es rechazado muchas veces con desprecio, eso genera en el creyente desconsuelo en muchas ocasiones, o en muchas ocasiones desconcierto. Hay dolor, porque lo que para nosotros es un tesoro, cuando alguien lo rechaza, es un momento duro. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido aquí. Y si alguien no lo ha vivido, es porque realmente no está obedeciendo al Señor en torno de proclamar la verdad del Evangelio. Y surge una pregunta dentro de nosotros: ¿cómo es posible que aquello que para nosotros es la verdad más profunda en la vida, la verdad que cimienta la forma en que vivimos y la esperanza que tenemos, cómo es posible que alguien la rechace? ¿Y cómo es posible que alguien la rechace muchas veces con burla, o la menosprecie, o sea hostil a la predicación del Evangelio? Bueno, el mensaje de esta mañana va a hablar precisamente de ello. Porque el mensaje de esta mañana va a hablar de las características que tiene la incredulidad. Las características que tiene la incredulidad. Cuando un predicador se para frente a una congregación, asume que todos o la gran mayoría son creyentes, pero posiblemente no es así. Y posiblemente aquí hay un corazón incrédulo. Y también el propósito de la enseñanza no es solo enseñarle a los creyentes esas características que tiene la incredulidad, sino manifestarle al incrédulo sentado, escuchando, que eso que él expresa muchas veces con orgullo en pos de rechazar la verdad del Evangelio, realmente es una muestra de una incapacidad total. Así que uno de los propósitos, o el propósito principal de esta mañana, es ver esas características de la incredulidad, para que cuando llegue ese momento duro de sentirnos rechazados, no nosotros, sino esa verdad que es un tesoro para nosotros, pues el desconsuelo y el desconcierto no sean tan altos como si desconocieran lo que va a presentar la palabra del Señor, sino que por el contrario, entiendas que ese rechazo surge de una incapacidad de un corazón ciego espiritualmente. De allí que no sea vano que la palabra de Dios diga que para el hombre natural es imposible percibir las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo en 1 Corintios 2:14.
Y en torno a este tema, el Evangelio de Juan tiene muchos que hablarnos, porque el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de creer, el Evangelio que insta a la fe, que empuja hacia la fe. Ese es el propósito del Evangelio. El apóstol Juan, cuando escribió el Evangelio, tenía el propósito de empujar a las personas a la fe, de empujar a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Cada vez que inicio un ciclo de enseñanzas de Juan, voy al mismo texto. Y a veces me desconsolaría si alguien no es capaz de decirme cuál es ese texto, aparte del pastor Gabriel. ¿Cuál es el texto que nos muestra el propósito de Juan al escribir el Evangelio? Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, el apóstol Juan coloca cuál fue el propósito que él tuvo al escribir el Evangelio. Dice Juan 20, versículo 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en Jesús para tener vida eterna. Y dentro de ese propósito que Juan nos muestra allí en Juan 20, 30, 31, muestra y nos habla acerca de las señales, porque él dice: hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, lo cual nos muestra que las señales tenían ese propósito. ¿Cuál? Precisamente de validar el testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Los milagros, las obras poderosas tenían el propósito de validar el testimonio de la persona del Señor Jesucristo. De allí que el apóstol Juan escoja de esa gran variedad de señales que él mismo dice que no están escritas en ese libro, escoja siete señales que validen ese punto que él está presentando en todo el Evangelio. ¿Cuál? Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es Dios hecho carne. 7 señales. La primera señal es la conversión del agua en vino. Y hemos estudiado esa señal y veíamos cómo también tenía el énfasis de que Jesús estaba por encima de las regulaciones judías de esa época, como el lavamiento de las manos o el ritual del lavamiento. La segunda señal fue la curación del hijo de un oficial del rey. Y veíamos cómo el Señor es soberano sobre la enfermedad, aún con una palabra sobre la enfermedad de un hombre que era gentil, y también mostraba que el Señor Jesucristo derramaba su gracia sobre los gentiles. La tercera señal fue la curación de un paralítico que llevaba 38 años tullido, tendido, sin poder moverse. Y vimos que esta señal lo que hacía era chocar contra las estipulaciones judías de no poder hacer ninguna obra en el día de reposo, y empieza un conflicto. Es el inicio de los conflictos directos del Señor Jesucristo con los líderes religiosos judíos. La cuarta señal fue la alimentación de más de 25,000 personas con solo unos pocos panes y unos pocos peces, mostrando que es el Señor creador omnipotente de todas las cosas. La quinta señal fue caminar sobre el agua, mostrándole a sus discípulos quién era plenamente Él. ¿Se acuerdan de la pregunta de los discípulos? ¿Quién es este hombre? Aún, ¿cierto? Que esos elementos se sometían a su voluntad, a su poder. Y la sexta señal es la que hemos venido estudiando desde la última enseñanza que tuvimos en torno al Evangelio de Juan, y era la curación o darle la vista a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, no sé si ustedes notan que aquí hay un crecimiento en la muestra de la deidad de Jesús. Cada una de las señales va creciendo en torno a quién es la persona del Señor Jesucristo. Esta señal que estudiamos la última vez que estuvimos en un sermón en torno al Evangelio de Juan es maravillosa, porque nunca en las Escrituras se había mostrado o señalado que alguien le había devuelto
la vista a un ciego. En el Antiguo Testamento encontramos muchos milagros maravillosos, pero nunca algo relacionado en torno a devolver la vista a un ciego, y menos un ciego de nacimiento. Y eso tenía un porqué, porque como estudiamos también en esa última enseñanza, una de las muestras, una de las promesas en torno al Mesías es que daría vista a los ciegos. Isaías, que es el escritor, el profeta mesiánico por excelencia, y solo voy a tocar un pasaje porque ya lo estudiamos la vez pasada, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y se riega en todo el profeta Isaías ese punto en torno a que una de las muestras del periodo mesiánico de la venida del Mesías era que los ciegos verían. Así que dentro de esos propósitos que escoge Juan, de esas señales, cada una de esas señales va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Quién me puede decir cuál es la séptima señal? Esta es la sexta. ¿Cuál es la séptima señal que estudiaremos en el futuro en torno al Evangelio de Juan? Resurrección de Lázaro. Exactamente. Resurrección de Lázaro. Y eso es una muestra poderosa de la deidad del Señor Jesucristo. Y la última señal, que es la señal sobre todas, es su propia resurrección. Ahora, en torno a esta señal, la sexta señal, nosotros vemos que está dentro del propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vuelvo y repito, insta a creer, empuja a creer. Tiene el propósito de que las personas crean en la persona del Señor Jesucristo para que sean salvas. Pero el Evangelio de Juan tiene una paradoja, que aunque ese es el propósito, nosotros encontramos que ese llamamiento a aferrarse a la persona del Señor Jesucristo es rechazado continuamente. Aunque es el Evangelio de la fe, aunque es el Evangelio que insta a creer, lo que nos encontramos al estudiarlo es un rechazo precisamente a ese testimonio. Y cuando finalizan esas 7 señales, Juan escribe lo siguiente, y quiero que entremos allí para como introducción a este tema. Juan capítulo 12, versículo 37. Cuando finaliza la exposición de Juan de las 7 señales, incluyendo una que no hemos estudiado y estudiaremos en el futuro, que es la resurrección de Lázaro, Juan en el capítulo 12, versículo 37, tiene que decir tristemente esto: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Y esa es la paradoja que nos encontramos en el Evangelio. Aunque es el Evangelio que insta a creer, y aunque es el Evangelio que tiene el propósito de que las personas crean en la persona del Señor Jesucristo, lo que nos encontramos es que la característica natural de los hombres es la incredulidad en torno a la persona del Señor Jesucristo. Estamos en la enseñanza número 32 del Evangelio de Juan y estamos posicionados en el capítulo 9, el capítulo que nos narra la sexta señal del Señor Jesucristo. En este capítulo Jesús sana a un ciego de nacimiento, un hecho que, como ya mencioné, nunca antes había sido visto en todo el pueblo de Dios. Y enfatizábamos en la enseñanza anterior que este milagro se convierte en una parábola viva. En una parábola viva. ¿Por qué? Porque muestra la obra de gracia que hace Dios sobre un hombre que era ciego de nacimiento, que muestra el estado de todos los hombres, ciegos espiritualmente desde su nacimiento. Así que es una parábola viva esta obra que hace el Señor Jesucristo. Dentro de esta parábola viva de haberle dado vista a un ciego de nacimiento, surge un problema. Y el problema es el siguiente, y es el que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Qué sucede cuando algo tan evidente, tan maravilloso, tan poderoso, que daba testimonio de quién era el Señor Jesucristo, se enfrenta a un corazón de piedra, a un corazón incrédulo? ¿Qué sucede cuando una manifestación tan clara de la deidad, de la persona del Señor Jesucristo, es colocado frente a un corazón incrédulo? Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana, porque que un hombre que proclamaba ser Dios, que venía del Padre, que ya había hecho maravillas, obras portentosas,
le haya dado la vista a un ciego, era una muestra clara de que era un ser divino que venía de Dios. A tal punto que los vecinos de este hombre ciego de nacimiento, que se presentaba ahora delante de ellos viendo, tienen que dar una respuesta de por qué sucedió algo que nunca habían escuchado en toda la historia del pueblo. Así que ellos tienen que encontrar una respuesta del por qué sucede eso. Este hombre ciego narra que es Jesús quien lo ha sanado. Acompáñenme un momento al versículo 11. Creo, pastor, léeme Juan 9:11. Sí, sí. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así que él le cuenta eso a sus vecinos. Él le dice: aquel hombre que se llama Jesús, escupió sobre la tierra, hizo lodo, me puso sobre los ojos, me dijo que fuera el Siloé, que me lavara. O sea, le cuentan el hecho a sus vecinos. Pero sus vecinos tenían un problema. Aquí hay un testimonio directo de quién lo había hecho, pero los vecinos tenían un problema, y es el contexto en que se hallaba quién era la persona del Señor Jesucristo. Leamos el versículo 22 de Juan 9 para que entendamos ese contexto en que se hallaba quién era la persona del Señor Jesucristo. Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que este hombre dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo esa obra maravillosa en torno a mis ojos. Pero los vecinos tenían un problema, y el problema es que ellos no podían hablar directamente y abiertamente acerca de una característica mesiánica de la persona del Señor Jesucristo, porque los líderes judíos religiosos ya habían dicho que si alguien se atrevía siquiera a insinuar que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y aquí me adelanto algo. Ser expulsado de la sinagoga no solo era una expulsión religiosa. Ser expulsado de la sinagoga era una expulsión que tenía que ver también con el área del común vivir. Cuando alguien era expulsado de la sinagoga, era considerado como un pecador. Y cuando alguien era considerado como un pecador, las personas no querían tener relación con ella. Por eso el comercio se volvía aún difícil en esa vida cotidiana. Así que la expulsión de la sinagoga era algo muy complejo. Aquellos que estuvieron ese domingo cuando hablamos de Juan capítulo 3 y hablamos de Nicodemo, no sé si recuerdan lo que la tradición judía habla de lo que sucede con Nicodemo cuando tiempo después, proclama abiertamente que Jesús es el Señor, es el Mesías. Nicodemo es expulsado de la vida normal y común del pueblo judío, a tal punto que tiempo después alguien se encuentra con su hija buscando alimento en medio del estiércol. ¿Por qué? Porque la vida, la expulsión de la sinagoga se convertía en algo muy complejo, porque no solo era una expulsión de algo religioso, sino que era la expulsión de algo de la vida cotidiana. Ya no se podía relacionar económicamente con alguien. Era algo terrible la expulsión de la sinagoga. Por eso, estos vecinos, cuando escuchan el testimonio de este hombre que Jesús hizo esto, ¿ellos qué hacen? Ellos no pueden dar un testimonio abierto y decir: uy, Jesús está cumpliendo las características que encontramos en las Escrituras en torno al Mesías, porque estaba prohibido por los judíos. Así que, ¿qué hacen? Pues entonces ellos van a llevarle ese testimonio directamente a un grupo de investigación del Sanedrín. En otras palabras, le colocan ese problema en torno a quién es Jesucristo a los mismos líderes religiosos judíos. Versículo 13 al 15. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Juan nos narra un punto que es muy importante en torno a esta investigación que va a empezar a realizar este grupo de líderes religiosos en torno a ese hecho maravilloso. Un hecho que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Ellos conocían que el Señor había abierto los mares. Ellos conocían que el Señor había dado pan del cielo. Ellos conocían todas las manifestaciones que nos encontramos en torno a la salida del pueblo de Egipto.
también se había narrado cómo los profetas como Elías y Eliseo habían hecho grandes milagros, o sea, muchos milagros, pero nunca habían escuchado que alguien le devolviese la vista al ciego. Así que le llevan a estas personas ese problema. Pero Juan nos narra que era día de reposo, que era día de reposo. En el versículo 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Ahora, Juan nos narra esto porque esto tiene una implicación muy grande en torno a toda esta investigación. Porque como hemos visto en todo el estudio del Evangelio de Juan, el día de reposo tenía una cantidad de estipulaciones ridículas por parte de los líderes religiosos judíos. Por ejemplo, en el día de reposo nadie podía mirarse a un espejo. ¿Por qué? Porque si alguien se veía a un espejo, una cana, tenía de pronto la tentación de arrancársela, y en el momento de arrancarse la cana estaba haciendo una obra y estaba violando las estipulaciones supuestamente del día de reposo. O si alguien tenía una afectación en su garganta, como yo en este día de hoy, y si podía tomar vinagre pero no hacer gárgaras, porque en el momento que hiciera gárgaras entonces estaba realizando una labor y estaba entonces yendo en contra de las estipulaciones que ellos habían colocado frente al día de reposo. O nadie podía escupir en el suelo porque tal vez la saliva hacía un hueco en el momento que escupía, y al hacer un hueco entonces estaba labrando la tierra y estaba violando las estipulaciones. Y nadie podía amasar algo porque amasar era un trabajo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo coge con su saliva, escupe sobre la tierra y hace lodo y se lo unta al ciego, lo que está haciendo es violando todas las estipulaciones judías que tenían estos hombres, esas estipulaciones ridículas. Así que cuando vienen al Señor, a este grupo de judíos, de parte del Sanedrín, que tenía que dar una respuesta de por qué había sucedido esto, ellos tienen este milagro enfrente de ellos, pero se guían por las estipulaciones que ellos han dado. En otras palabras, el milagro queda en un segundo plano, la señal queda en un segundo plano, y entonces dicen, pero es que se violó lo que se ha determinado, se violó lo que se ha determinado. Versículo 16, la primera parte. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Un hecho tan maravilloso que nunca se había visto antes queda en un segundo plano, porque es que este hombre, al realizar esta obra, según las mismas palabras del ex ciego, había violado las estipulaciones judías en torno al día de reposo. Y entonces muestra que tiene más peso sus presuposiciones que el hecho en sí. Y aquí está la primera característica de lo que es la incredulidad, porque el objetivo de esta mañana es mostrar las características de la incredulidad. Una primera característica que nos encontramos frente a un corazón incrédulo, aquel corazón que cuando tú le expones la verdad de la persona del Señor Jesucristo la rechaza. Una primera característica es que la incredulidad es la irreflexión que surge de presuposiciones. La irreflexión que surge de presuposiciones. Ante un hecho maravilloso, nunca antes visto, la presuposición toma mayor peso. Y entonces, dándole base a su razón, porque ellos eran los sabelotodos teológicos de la época, dándole base a su razón, entonces sobre su presuposición dicen, todo hombre de Dios guarda el día de reposo. Jesús no guarda el día de reposo, por lo tanto Jesús no es un hombre de Dios. Eso es más o menos la presuposición que hacen aquí. Eso se llama silogismo, y el silogismo era una forma de pensar, de razonar, popularizada por Aristóteles y recogidas por todos aquellos que querían tener un estatus de sabiduría o conocimiento, pero que muestra claramente la incapacidad del razonamiento humano. ¿Por qué? Porque esa posición de tomar una premisa mayor, una premisa menor y sacar una conclusión tiene un problema en torno al hombre. Y es que el hombre no lo conoce todo. El hombre es incapaz, y más el hombre en su estado natural, ciego espiritualmente. Además, el problema aquí es que la premisa 1, es decir, que todos los hombres de Dios guardan el día de reposo, es falsa en este sentido.
Porque las estipulaciones que se estaban colocando no venían de Dios, sino que venían de los hombres. Así que más bien el silogismo que deberían haber hecho es el siguiente: todos los hombres de Dios guardan nuestras estipulaciones. Jesús no guarda nuestras estipulaciones, por lo tanto Jesús no es un hombre de Dios. Ese es el silogismo correcto que ellos tendrían que haber presentado. Por eso dicen, y ahí estamos en el versículo 16, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. El día de reposo era un día que tiene un gran significado espiritual. Y es que las personas, cuando confían en las promesas de Dios, hallan el descanso de sus vidas. Simbolizado para el pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida, que simbolizaba la obra de Cristo, nuestro Señor. Pero ellos habían convertido el día de reposo en un día de esclavitud ridícula, como hemos visto en esos ejemplos que dimos. Así que entonces ellos han colocado la razón por encima y dicen: no, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Y en otras palabras, no guarda las estipulaciones que hemos dado. Pero frente a esa salida tan rápida, para dar una conclusión en torno a que eso no venía de Dios, surge un problema. Y es que hay un grupo de judíos dentro de su mismo grupo, un grupo de fariseos, que dice lo siguiente, y es la continuación del versículo 16. Si no hubiese existido este grupo, estas personas se hubieran salido muy fácil del problema que se les presentaba. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que alguien haya recibido la vista un hecho que nunca antes se había visto, ni relatado, ni escrito en las escrituras? Pero hay otro grupo que les daña esa primera salida que ellos intentan, porque dice, al finalizando el versículo 16, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y ese es otro silogismo, porque el silogismo es el siguiente: una señal tan maravillosa no puede ser realizada por un hombre pecador. Jesús realizó esta señal, así que Jesús no puede ser un hombre pecador. Ahora, si ustedes notan, esta última reflexión del pensamiento humano se da en forma de ¿qué? ¿De afirmación o pregunta? De pregunta, porque este grupo tampoco se iba a colocar directamente señalando que Jesús realmente había realizado una obra que señalaba que él era un hombre de Dios, porque había todo ese temor de ser expulsados de la sinagoga. Así que lo que hace este segundo grupo es presentarles un problema a estas personas, y es dar respuesta a ese hecho. ¿Cómo es posible que si Jesús es un hombre pecador pueda haber hecho esa obra tan maravillosa? Y el segundo aspecto, característica que encontramos en torno a la incredulidad, es la obstinación. La obstinación, la incredulidad es obstinada. Y estos hombres desesperadamente entonces tienen que encontrar una razón que descarte, que desacredite esa señal tan maravillosa que había hecho Jesús. Entonces se enfocan ¿en quién? En el mendigo que antes había sido ciego y que había recibido esa señal. ¿Por qué? Porque de seguro pensaba que la presión de un grupo del Sanedrín al investigar un caso sobre un mendigo ciego durante toda su vida, que se paraba a las puertas del templo estirando la mano a recibir una moneda, iba a generar una presión. Y conociendo que los judíos, que los líderes religiosos judíos ya habían prohibido que alguien dijera algo en torno a la medicinalidad de Jesús, entonces le dijeron directamente al ciego a ver si éste desacreditaba con alguna de sus palabras a la persona del Señor Jesucristo. Ese hecho, ese acto ya les había funcionado. ¿Quién se acuerda cuándo les funcionó este mismo acto que ellos tratan de realizar? Con el paralítico tullido. El paralítico tullido termina rechazando a Cristo y sapeándolo. Él fue el que me sanó, él fue el que violó el día de reposo, yo no. Aquí lo que intentaban hacer era exactamente lo mismo. Entonces toman el mismo parámetro de acción. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Ahora no se esperaban esta respuesta. Él dijo que es profeta. Ay, a ese problema que ya estaban enfrentando, de tener que dar una explicación de ese hecho maravilloso, nunca antes visto en la historia del pueblo de Dios, tratando de menospreciar a aquel mendigo, entonces le preguntan con todo el peso del Sanedrín: ¿quién es este hombre?
tú sabes que nosotros tenemos un mal concepto de este hombre, así que ¿quién es este hombre? Dilo tú. Es un profeta. ¡Ay, Señor! Este problema se estaba incrementando en torno a este grupo de investigación, porque este hombre lo que hace al decir que Jesús es un profeta es relacionarlo directamente con Dios. En otras palabras, está diciendo: este hombre viene de Dios. Este hombre viene de Dios. Y quiero que miremos algo, porque el tema principal de esta mañana es la obstinación de la incredulidad, las características de la incredulidad. Pero no quiero que dejemos de ver algo que empieza a suceder en aquel que ha recibido la gracia de Dios. Si usted lee en el versículo 11, la primera vez que este hombre menciona a Jesús, dice: ese hombre al que llaman Jesús. Ya esta segunda vez que se refiere a Jesús le llama: es un profeta. Algo está sucediendo en el interior de la vida de este hombre en torno a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, no quiero que saquen este punto. Esto empieza a suceder en medio de ¿qué? Del conflicto. En medio del conflicto. La primera manifestación que le dice a sus vecinos y a sus familiares: el hombre que se llama Jesús. Ahora, en medio del conflicto, dice: él es un profeta. Él es un profeta. Donald Carson dice en torno a ese proceso, contrastando lo que sucede en este que ha recibido la gracia de Dios, en torno a aquellos teólogos empecinados en negar el hecho, dice: los ojos del hombre se abren cada vez más. Comienza a ver más claramente, mientras los ojos de sus jueces se oscurecen con la niebla teológica cegadora. Con la niebla teológica cegadora. Ahora, no quiero que malentiendan, yo soy teólogo. Yo no estoy en contra de la teología. Amo la teología. Acabo de llegar, gloria a Dios, mi maestría en teología. Pero el punto aquí en estos es aquellos que presuponen saber, que no tienen la capacidad de doblegarse frente a la palabra de Dios. Así que ante esta situación obstinada de estos hombres en negar este hecho milagroso, entonces empiezan a decir: esto es un engaño. Ese hombre realmente nunca fue ciego. O este es un suplantador de ese ciego que siempre veíamos a la entrada del templo. Una de dos. Entonces, para confirmar eso, y aquí quiero mostrar algo, ellos creían profundamente que según su concepto y su presupuesto, Jesús era un pecador. Era imposible que Jesús hubiese hecho una obra de Dios. Así que entonces dicen: vamos a desenmascarar esto. Y este ya nos colaboró, ya la embarró al decir que es un profeta, entonces vamos a desenmascarar esto. Vamos a llamar a los papás del ciego. Entonces, versículo 18 al 19. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: 3 preguntas. ¿Es este vuestro hijo? La segunda: ¿el que vosotros decís que nació ciego? Y la tercera: ¿cómo pues ve ahora? Los padres de este hombre responden las 2 primeras preguntas, versículo 20. Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, o sea, no es un suplantador. Sí, este es nuestro hijo. Segundo, nació ciego, totalmente. Pero la tercera no la responden. No la responden por temor a ser expulsados de la sinagoga, porque ellos sabían quién le había dado la vista a su hijo. Su hijo ya lo había comentado. Por eso el apóstol Juan, en el versículo siguiente, en el versículo 21, dice el por qué sus padres mintieron. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿A quién le ha abierto quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Versículo 22 al 23. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Qué papás, ¿no? Qué papás tan bellos. El temor, y ya lo expliqué, de lo que era la expulsión de la sinagoga era algo muy grave. Ya habían dicho: cualquiera que insinúe
que Jesús es el Mesías, es expulsado de la sinagoga. Así que ellos responden a las dos primeras preguntas. ¿Sí, este hombre es nuestro hijo? ¿No es un suplantador? Sí, nació ciego, pero ¿cómo? ¿Quién le abrió los ojos? No sabemos, mintieron. Ahora, antes de juzgar tan rápido a los papás, como ya hicimos, con sus risas, ¿cierto? El punto es el siguiente. Ellos le tiran la pelota al hijo por lo siguiente. Un hombre, dentro de los judíos, era responsable desde los 13 años. Este hombre tenía más de 13 años. ¿Cuántos años tenía? No sabemos. Este hombre que había recibido la vista tenía más de 13 años por la respuesta que dan sus padres. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. ¿Cuánto tiene? No sabemos, pero ya era responsable. Además de lo siguiente, este hombre ciego nunca había pertenecido a la sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmarlo de tal manera? Porque un hombre ciego de nacimiento era relacionado con un pecado oculto. ¿Se acuerdan cómo arranca el capítulo 9? Los discípulos del Señor le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y un pecador no era aceptado dentro de la sinagoga. Así que lo que hacen los padres más o menos razonan así: pues este nunca ha estado en la sinagoga, que los expulsen de la sinagoga pues no es de mucho peso para él. Ahora, tampoco pues podemos excusar de todo a los papás. Ahora, cuando ya no les funciona el hecho de que este es un suplantador o esto es un engaño, entonces ya desesperados, y a mí, miren, mientras hacía el estudio de este pasaje, casi que me entraba una misericordia por estos hombres con esa incredulidad, porque ante un hecho maravilloso son tan ridículos que tratan de buscar cualquier hecho para tratar de desacreditar eso. Ese es el corazón del incrédulo. El corazón del incrédulo es ridículo. Es ridículo, va en contra de lo que sabe en su interior, que es así. Entonces estos hombres, casi que en una expresión de soborno, versículo 24, ya no funcionando la cosa con los papás de este, dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora, ¿de dónde surge esa táctica de soborno espiritual? Bueno, no sé si se acuerdan de cómo Josué persuade a Acán que diga la verdad. Más o menos con esas mismas palabras: hijo de Dios, o tú eres de Dios, o tú eres un hombre de Dios, habla la verdad. Es más o menos lo mismo que le están diciendo acá. Podemos tomar esta frase de dos formas. Una, le están diciendo: no mientas más, no mientas más, te conjuramos que nos digas la verdad. Eso más o menos podríamos tomarlo así. O podríamos tomarlo de esta otra forma que también se puede dar, y es el hecho de decirle: mira, ex ciego, no digas que Jesús te sanó, dale gloria a Dios, pero no relaciones a Jesús con esa voz. Así quedamos todos contentos, tú con vista y nosotros no relacionamos a Jesús con esa obra. El gran problema es que este hombre ya no era un ciego espiritual. El gran problema es que este hombre ya había empezado a crecer interiormente. Entonces en el versículo 25 dice: entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Tal vez estos hombres del Sanedrín, cuando escucharon que el caso era en torno al mendigo que toda la vida lo habían visto estirando la mano a la entrada del templo, dijeron: esto es fácil de manipular, este es un caso mamey. Ahora, el punto es que este hombre ya no era el mismo hombre, porque acordémonos que esta vivencia es una parábola viva de la obra que hace el Señor en la vida de los que reciben su gracia. Y este hombre era una nueva creación. Este ya no era el mismo hombre mendigo, este ya era una nueva creación. Lo que él les dice es: yo no sé si Jesús es pecador, pero de que veo, veo. ¿Cómo negar esa señal si esa señal nos estaba mirando? Esta situación de estos hombres es muy compleja, muy compleja. La posibilidad de decir que era un engaño ya no la tienen, ya los papás han certificado que ese es el hombre. Así que en el versículo 26 casi que hay una expresión de desespero, porque vuelven y le preguntan lo mismo que le han preguntado ya como 5000 veces en este pasaje: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Desespero.
Una tercera característica de la incredulidad es que es ridícula y actúa de manera irracional. Actúa de manera irracional. Ahora el que toma las riendas no es este grupo de investigación, sino que el que toma las riendas de la conversación es este hombre, es mendigo. Y enfrenta la insensatez de la incredulidad con el sarcasmo. Versículo 27. Él le respondió: ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Si fuera yo, qué carismático, aquí saltando, hermano. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? No podemos desconocer quién era este grupo de personas. Este grupo de personas era un grupo de investigación del Sanedrín, que tenían el poder de expulsar de la vida social a cualquier persona, un poder inmenso. Ahora, este hombre ya no solo dice, cuando la primera vez que se refiere a Jesús, este hombre es mendigo, es ciego, dice, ese hombre que se llama Jesús. La siguiente referencia es un profeta, ahora dice, o se relaciona con un discípulo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Versículo 28-29, él sabía pues que esta pregunta retórica, él sabía cuál era la respuesta, pues tiene una lógica respuesta de parte de estos hombres. Versículo 28-29. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Falso. Discípulos de Moisés. Falso. Moisés había dicho que vendría un profeta después de él, que aquel que no escuchara sus palabras, Dios lo condenaría. Y Jesús había hecho una cantidad de señales en torno a quién era él. Es más, había dicho una y otra vez de dónde procedía: vengo de mi Padre, vengo del cielo. En Juan capítulo 5 hicimos todo este estudio y se repite una y otra vez. Además, vayamos un momento a Juan capítulo 5 sin perder Juan 9. Porque el Señor Jesucristo, en torno a esa expresión de somos discípulos de Moisés, ya les había mostrado las Escrituras. Juan capítulo 5 versículo 39, en una confrontación hace año y medio anterior, esto sucede año y medio antes, y es la primera vez que se confronta directamente con los líderes religiosos judíos. Les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. No somos discípulos de Moisés. Falso. Si fueran discípulos de Moisés, hubieran estado atentos a todas esas señales y a todo ese testimonio que se daba. Versículo 45 y 47 de Juan 5. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. ¿Hay quien os acusa? ¿Quién? Moisés. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Discípulos de Moisés, algo falso. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Estoy volviendo a Juan 9, versículo 29. El punto es central aquí, es que ellos no creerían porque así lo había determinado su corazón. Pero el ciego se había convertido en el azote de estos hombres. Versículo 30 al 33. Respondió el hombre, el ciego, el ex ciego, el ex mendigo, el hombre de Dios. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Que el grupo del Sanedrín, un grupo de Sanedrín, dijera que no sabían algo, ya era una confesión bastante dura para ellos. Y entonces este hombre les dice en torno a la palabra de, pues nosotros no sabemos de dónde es algo falso. Les dice: pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, miren lo que va a hacer en el versículo 31 y 32. Lo que va a hacer en el versículo 31 y 32 es un silogismo otra vez.
Pero ya lo hace el hombre que antes era un mendigo ciego, un pordiosero que estiraba las manos a la entrada del templo. Así que, en otras palabras, la Escritura va a responder a la sabiduría humana con una posición de sabiduría que va más allá de cualquier respuesta que puedan dar. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El mejor silogismo de los tres que se han presentado aquí. La premisa mayor: solo los que son de Dios son escuchados por Dios. La premisa menor: este hombre Jesús fue escuchado por Dios e hizo una obra maravillosa. Y la tercera o conclusión: este hombre es de Dios. Definitivamente no es un pecador. Ante esa posición que derrumba su alta estima a la sabiduría humana, la única respuesta que les queda a este grupo de personas que muestra otra característica de la incredulidad es que la incredulidad es infame y responde con violencia. La incredulidad no puede resistir el peso de la verdad y actúa de forma violenta e infame. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahora, en medio de esa actitud, lo que hacen es decir: sí, tú eras un ciego. Porque le dicen: tú naciste del todo en pecado. O sea, están diciendo: sí, no hay forma de decir que no, tú eras un ciego y ahora estás viendo. Pero no tenemos cómo responder. Nuestro corazón no deja cómo responder. No queremos aceptar lo evidente. No queremos aceptar lo evidente de lo que acabas de decir. Vete de aquí. Lo expulsan de la sinagoga o de todo aspecto de comunidad. La calumnia y la violencia sí es un aspecto, una característica de la incredulidad. Así acaba la conversación y así acabamos la enseñanza de esta mañana. Quiero dar 5 principios de aplicación. La próxima semana vamos a ver mucha teología, porque todo este pasaje de Juan 9 termina de nuevo con la aparición de Jesús, con una enseñanza, mis hermanos, tremenda. Pero aquí en esta mañana hemos enfatizado el aspecto de las características de la incredulidad. Y voy a dar 5 aplicaciones. Este pasaje refleja la verdad que cuando se le presenta a alguien la verdad incuestionable, esa que es un tesoro para nosotros, esa que es la verdad más profunda de nuestra vida, de quién es la persona del Señor Jesús. Cuando esa verdad se presenta ante un corazón incrédulo, hay una respuesta que nosotros no nos debemos sorprender que haya. La palabra del Señor muestra que los hombres que no han recibido la obra de gracia de Dios tienen un corazón de piedra. Así lo grafica la palabra del Señor. Tienen un corazón de piedra, un corazón que es impenetrable. Y eso es importante saberlo, para que cuando tú encuentres el rechazo que traiga alguna de estas características o todas juntas, la irreflexión, la obstinación, la irracionalidad, la hostilidad o la violencia, no te sorprendas. Es el resultado natural de un corazón que no ha sido transformado por Dios. Aquello que es un tesoro para ti tan grande, lo más preciado en tu existencia, no te sorprendas que alguien lo rechace con burla. Eso sucedería en todas las personas si Dios no hubiese hecho una obra de gracia en la vida de sus escogidos. Nosotros somos como el sembrador, la parábola del sembrador. Nosotros salimos y tiramos semilla, pero donde caiga la semilla del Evangelio no es potestad de nosotros. No es potestad de nosotros. Esta obra del Señor sobre este hombre ciego, siendo una parábola viva, nos muestra esta verdad, porque el único en toda esta historia que responde con fe es este hombre ciego. Los demás, aún los papás, responden de otra manera. Y vamos a terminar en esta primera aplicación, son 5,
con un poco de teología. Miremos lo que en el Antiguo Testamento Dios dice de lo que iba a hacer con su pueblo, lo que nos muestra que si Dios no hace una obra en el corazón de las personas, no va a suceder nada, es una piedra. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, aún en su pueblo, en sus comienzos de caminar como pueblo de Dios, el Señor hace una promesa hacia el futuro. Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios tiene que hacer una obra en el hombre, si no el hombre jamás aceptaría el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio para un incrédulo es una locura, una estupidez, algo sin razón. Ahora miremos al profeta Ezequiel. Ezequiel narra o profetiza la obra de Dios en el nuevo pacto. La obra de Dios en el nuevo pacto. El capítulo 36, versículo 26 de Ezequiel muestra que esa forma simbólica en que se ha representado el corazón del hombre va a tener un cambio en aquellos que Dios ha elegido. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todos nosotros éramos ciegos de nacimiento, ciegos espiritualmente, y solo por la gracia de Dios ahora vemos y nos aferramos a los pies del Señor Jesús. Segunda aplicación: este hombre que recibió la gracia del Señor fue expulsado de la sinagoga y de la vida civil, del común. Mis hermanos, eso es lo común que debe suceder en una vida de un cristiano. Un cristiano nacido de nuevo, alguien que empieza a percibir la existencia de una manera totalmente distinta al vecino de al lado. No crea que va a poder convivir en medio de esa sociedad. Una vez a D.L. Moody fue un evangelista del siglo XIX en los Estados Unidos. Alguien se le acercó al final de una enseñanza y le dijo: Pastor Moody, entonces ahora que soy cristiano, ¿debo abandonar el mundo? D.L. Moody le dijo: no, pero el mundo se alejará de ti. Nosotros no podemos ya convivir con las verdades y certezas que vive un mundo sin Dios. Nosotros tenemos objetivos totalmente distintos. No hay forma, no hay manera. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieran ¿qué? Vivir piadosamente en Cristo Jesús. Vivir piadosamente es una persona que tiene conciencia en cada aspecto de la presencia de Dios y de quién es Él. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo decía: si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. La oposición es lo normal en torno a la vida de alguien que ha recibido la gracia de Dios. Ese es el proceso natural que debe acontecer. Una tercera aplicación es que cuando vivamos esos momentos que son duros, cuando se rechaza la exposición del Evangelio que damos, ese tesoro para nosotros, debemos entender que no estamos solos, que la fortaleza viene de Dios. Este hombre tiene un proceso maravilloso que muestra esa verdad. No fue por características naturales de este hombre que tenía la capacidad de responderles como le respondió. Dios estaba en él, estaba haciendo algo en él. Acompáñame en donde está la gran comisión que tú como cristiano tienes. Y no debo decirles ni el pasaje. A ver, yo digo, ¿quién no cambia de página?
Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Está la gran comisión que tú como cristiano tienes. ¿La comisión cuál? Predicar el evangelio, ese tesoro que tenemos nosotros en nuestro ser. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo como rey. Y se acercó, Mateo 28 y 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un rey y da una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la promesa: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que cuando tú encuentres el rechazo, la violencia, el menosprecio y te duela, tienes que tener por seguro que el Señor está contigo. El Señor está contigo. Una cuarta aplicación es que debemos entender que Dios en su soberanía nos mete en conflicto. Dios en su soberanía nos mete en conflicto porque en medio del conflicto la verdad de la persona del Señor Jesucristo se va acrecentando en nuestra vida. Muchas personas llegan a la vida cristiana guiados por los letreros que se encuentran afuera de las iglesias. Es posible ser feliz. Traed todas vuestras cargas para que seáis libres, cosas así. Entonces la gente llega diciendo: yo quiero descansar ya, voy a de todos mis problemas. Y se encuentran que cuando el Señor va haciendo una obra en ellos, ahorita los problemas se incrementan muchísimo más. Ahora tengo conflicto con quien no tenía conflictos, ahora tengo conflictos conmigo mismo en torno a un aspecto de la vida, sé que tengo que abandonar. O sea, el Señor utiliza el conflicto en medio de la vida de los creyentes en pos de un crecimiento en torno a la persona del Señor Jesucristo. Si yo les digo: muéstrenme un pasaje que diga que todas las cosas nos ayudan para bien conforme al propósito de Dios de llevarnos a la imagen de Jesús, todos deberíamos responder: Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Todas las cosas nos ayudan para bien, no es todo nos va a salir bien. Todas las cosas nos ayudan para bien, es que todo lo que acontece tiene un propósito en Dios de llevarnos a la imagen de del Señor Jesucristo. Versículo 29. Este hombre ciego fue creciendo en medio del conflicto, no en medio de la serenidad de la vida. Este hombre, y voy a hacer un recuento, en el versículo 11 se habla de Jesús como el hombre que se llama Jesús. En el versículo 17 ya lo relaciona como un profeta. En el versículo 27 dice: ustedes también quieren hacerse sus discípulos. En el versículo 33 dice tajantemente: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Ahora, y adelantándome a la enseñanza el próximo domingo, versículo 38, este hombre cae a los pies de Jesús y lo adora. El conflicto es parte del plan de Dios. Dios no está interesado en que tú seas feliz, para nada. Dios está interesado en que tú seas santo. Amén. Y que tú tengas la imagen del Señor Jesucristo. Una quinta aplicación, y con esto terminamos, es que la valentía en torno al testimonio del Señor Jesucristo es una característica cristiana. La valentía. Y vamos a un consejo que le da Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. Le dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa ¿de qué? De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. La valentía es una característica del creyente. No nos ha dado un espíritu de temor. Versículos 12 al 14. Por lo cual, asimismo padezco esto, dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan Calvino, en torno a este pasaje que hemos estudiado, dice: si él, el que había sido ciego, que aún no sabía que Cristo era el Hijo de Dios, esto lo vamos a ver la próxima semana,
con valentía y libremente confesó que era un profeta. ¡Qué vergüenza es la traición de aquellos que por miedo o bien lo niegan o están en silencio, a pesar de que saben que está sentado a la diestra del Padre y que desde allí vendrá a ser el juez de toda la tierra? Si este hombre ciego no cayó su diminuta chispa de conocimiento, debemos esforzarnos de una confesión sincera y completa surja desde el brillo máximo que ha resplandecido en nuestros corazones. No existe tal cosa como el cristiano incógnito, ¿no? El que en la empresa nadie sabe que es cristiano y que cuando se entera dicen: ¿y vos sos cristiano? Sí, desde hace 7 años. ¿Vos sos? Sí, desde hace 7 años. Es una muestra de un falso testimonio total. Voy a terminar con el pasaje con el que inicié, de 2 Corintios 4, 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Oremos, mis hermanos.